Oye, sí, muchas gracias a todos. Tengo que agradecer a mucha gente. En primer lugar a la profesora María Eugenia, que tuvo la gentileza de invitarme y de darme esta ocasión de hacer nuevos amigos, incrementar el capital social, como decimos los sociólogos, que es muy importante en la vida de los amigos, las personas que uno conoce. Y en estos días que he estado aquí, gracias a la tradicional calidez de la recepción de los mexicanos, he conocido gente muy querible, muy querida. También he aprendido mucho escuchando a los colegas, así que para mí esto es ganancia pura en todos los sentidos. Además, estar en México y estar en esta tierra con tanta historia que está ahí visible, vive en la historia, es algo que a mí me emociona mucho, y me emociona particularmente también porque con este país mi familia y yo tenemos una deuda eterna, puesto que nos recibió con mucha generosidad en momentos difíciles, en circunstancias difíciles en nuestras vidas personales y en nuestra vida colectiva en el sur. Hablo en nombre de todos los argentinos que tuvimos acá una acogida, una recepción, una generosidad y una oportunidad de desarrollo personal extraordinario. He vivido 5 años de mi vida estratégicos en México y eso ha repercutido a lo largo de toda mi trayectoria posterior. Así que tengo una deuda eterna con México y los mexicanos, y entonces siempre es un gran placer llegar a este país. También agradecerle a ustedes que en una jornada tan linda, donde hay tantas tentaciones, tantas cosas interesantes para hacer, estén encerrados aquí a la sombra, escuchando a este humilde servidor. Esto es una prueba, digamos, de la voluntad, del interés de progreso, de desarrollo personal, de aprender, de conocer, de debatir, de dialogar con los colegas, y que es digna de elogio. Nosotros, y justamente yo quiero hablar con ustedes, compartir con ustedes algunos hallazgos de un programa de investigación que tiene que ver con, que busca agregar algo al conocimiento de lo que es la condición docente, desde el punto de vista sociológico. No tanto de lo que el docente debe ser, porque sobre eso hay discursos en abundancia. Hay muchos discursos acerca de cómo deberían ser los docentes, que deberían respetar la diversidad, que deberían poner el aprendizaje en el centro, que deberían ser... Bueno, hay una cantidad de deber ser de los docentes que creo, a veces pienso que es un tanto exagerada. Se esperan demasiadas cosas de los docentes, entonces el cuerpo docente, la categoría docente vive sometido a una serie de presiones y tensiones que tienen que ver también con la situación que viven nuestras sociedades, no solamente las latinoamericanas, sino incluso me animo a decir las sociedades occidentales en general, que están poniendo bajo presión las viejas formas de hacer las cosas en el sistema escolar. Y los docentes, como somos la columna principal de este sistema escolar, somos los que recibimos muchas veces hasta físicamente estas presiones que vienen de la sociedad. Muchas veces son presiones y exigencias contradictorias. Es muy difícil satisfacerlas todas. Entonces mi interés es simplemente conocer mejor la condición docente actual. ¿Quiénes somos? ¿Cómo estamos? ¿Qué diferencias hay? Porque tampoco somos todos iguales. Hay diferencias en una categoría social tan numerosas. Y bueno, en función de estos intereses, quiero comentar algo con ustedes. Y en esta presentación, que es más una plática, yo soy más un conversador que un conferenciante. A mí me gusta mucho la conversación. Lamentablemente aquí no voy a tener el estímulo del diálogo con ustedes, pero bueno, voy a hacer de cuenta que... Voy a tratar de imaginarme las reacciones que mi discurso puede producir en ustedes como para hacer una especie de diálogo interior. Mi primera proposición, siempre lo digo, es hacerme entender. Yo no soy un misionero, no tengo verdades para repartir, tengo muchas dudas. Uno más se mete a analizar la condición docente en América Latina desde un punto de vista comparativo, histórico, y ve que esta es una categoría muy numerosa, muy compleja. Entonces uno investiga, mira desde el punto de vista histórico, hace encuestas, analiza y se mete en la complejidad y surgen nuevas preguntas, así que no tengo como grandes verdades para repartir. Entonces mi intención es hacerme entender en primer lugar. No que ustedes compartan lo que yo digo, sino que me entiendan. Hasta para estar en desacuerdo hay que escuchar y entender y comprender. Para estar en desacuerdo con alguien hay que entender qué es lo que está diciendo ese alguien, ¿no es cierto? Esa es mi primera proposición. Entonces voy a tratar de hablar no en jerga, porque tenemos los intelectuales, especialmente los especialistas en distintas disciplinas. Los psicólogos tienen su jerga, los antropólogos la suya, los sociólogos tenemos la nuestra, es cierto, está bien. Cada disciplina es un lenguaje. Es una tradición, pero lo que hace la sociología, los productos de la sociología no se justificarían. No se justifica que se invierta un solo peso en investigación sociológica si los hallazgos y los productos de las investigaciones de los sociólogos
solo pudieran ser aprehendidos y entendidos por los colegas, por los otros sociólogos. Tiene sentido estas disciplinas, las ciencias sociales, en la medida en que trascienden el círculo estrecho de los iniciados, de los colegas. Lo que produce la sociología es útil socialmente, contribuye a algo al desarrollo de una sociedad en la medida que trasciende. Y para trascender entonces hay que presentar estos productos en un lenguaje amable, que lo entienda el ciudadano bien informado, o que lo entiendan los especialistas de otras disciplinas, como los pedagogos, por ejemplo. Entonces voy a tratar, mi primera preocupación siempre es hacerme entender. La segunda preocupación es interesar, provocar el interés. Para mí, siempre digo, prefiero que la gente se enoje con lo que digo, pero por lo menos el enojo, la contrariedad, la oposición a lo que uno pueda decir, moviliza el pensamiento. Lo peor en este caso es aburrir. Y en este campo de las ciencias de la educación, de los discursos de la educación, lo que escuchamos en los congresos, en lo que leemos en los artículos, en los libros, muchas veces son frases hechas que se dicen y se repiten, no sé, uno no escucha, es difícil escuchar algo nuevo. Yo como estoy obligado por mi trabajo a tener que hablar y presentar y dar clases, a veces hasta me canso de escucharme a mí mismo, digo, trato a ver si puedo establecer alguna variación, analizar alguna relación inobservada. O sea, interesar, movilizar. Es difícil. Ustedes han dado cuenta que cuando van a congresos, mucho de lo que se oye ya uno lo ha oído, recontra oído y escuchado. Voy a tratar de contarles qué se ve desde mi punto de vista sociológico. Yo me introduje a esta temática, me empezó a interesar la categoría de los docentes como objeto de estudio. Por eso yo hago una especie de sociología de los docentes. Los docentes son como mi tribu. Los antropólogos tienen su tribu ahí que la estudian. Para mí, mi tribu son los docentes. Y yo formo parte de esa tribu, ese es el problema. Yo hace ya 41 años que ejerzo la docencia en forma continuada. Desde el año 71, yo siempre fui docente. Pocas veces fui docente de tiempo completo. O sea, la mayor parte del tiempo fui investigador, pero siempre mantuve sistemáticamente una cátedra. Yo todos los martes de 9 a 11, desde hace 25 años que he vuelto a la Argentina, doy mi clase en la universidad. Eso es lo único que hago como docente. Después me dedico a la investigación. Bueno, entonces uno tiene que tener la capacidad de tomar distancia. Pero soy docente universitario, entonces tengo una cierta distancia con relación, porque mi interés no son los docentes universitarios, que son una tribu distinta, una subtribu. Tenemos características parecidas. Mucho de lo que se oye hablar sobre los docentes, la autoridad, la interacción con el alumno, el respeto a la diversidad, uno lo puede aplicar al docente universitario, al docente de media, al docente de primaria. Pero hay cierta especificidad del docente universitario que prefiero dejarla de lado. A mí me interesa la escuela general, la escuela del conjunto de los ciudadanos, la educación obligatoria, la educación común obligatoria, universal. Y me interesan los maestros de primaria y secundaria. Esos son lo que es el tramo ese que es obligatorio para todos, la educación de todos los ciudadanos. Entonces me interesan esos docentes. ¿Desde cuándo? Me interesó desde el año cuando llegué a México. Justamente cuando llegué a México. Allí tuve la suerte de hacer un trabajo histórico sobre los orígenes del sistema educativo mexicano después de la República restaurada, 1867 en adelante, hasta la Revolución. Ese periodo, que Juárez, el Porfiriato, en ese periodo se sienta la base del Estado mexicano moderno. Luego viene la Revolución, hay una especie de rupturas y continuidades, pero las bases del sistema político mexicano la nación se constituye en ese periodo estratégico. Y ahí es donde se sientan las bases del sistema educativo moderno. Eso fue para mí muy interesante, ese estudio de sociología histórica. Analizar. Y hay uno de los capítulos que luego se transformó en un libro que se llamó El arte del buen maestro, un título que yo no elegí, lo eligió la editorial por razones comerciales. Hay un capítulo que a mí me interesó mucho, que fue todo el debate que se dio en las últimas décadas del siglo XIX para definir las características que tenía que tener el maestro del sistema escolar. Hubo todo un debate, habían esos famosos congresos pedagógicos que se hicieron por 1886, ya ni me acuerdo, 82-86, que eran dos grandes congresos donde toda la intelectualidad mexicana de la época se sentaba a discutir cómo debería ser la escuela, pero discutían técnicamente cómo tendría que ser el edificio escolar, cuánta luz, qué tamaño, cómo deberían ser los bancos, analizar científicamente las cosas de la escuela, como decía el positivismo. Y uno de los grandes temas de discusión fue cómo tenían que ser los maestros. ¿Por qué la mujer tenía ciertas cualidades especiales, según ellos, ¿no? Las luchas que se dieron, porque habían luchas, tensiones y conflictos, siempre hay conflicto en la sociedad.
Y a mí me interesa más que tomar posición en los conflictos, me interesa la lógica de esos conflictos. Ver qué posiciones se despliegan en el escenario, qué es lo que las opone, qué intereses hay detrás de las posiciones intelectuales, políticas, ideológicas, cómo se desenvuelven esas luchas. Esas luchas siguen hasta hoy. Pero mi primer interés, mi primera introducción fue a través de la historia y análisis de documentos. Mi materia prima fueron los documentos, los discursos de los pedagogos, de los políticos, desde los Barreda, los Justo Sierra, los Rebsamen, Torres Quintero, las luchas entre ellos. Fue muy interesante para mí. El capítulo que más me gustó, que más me interesó, fue este de la conformación del magisterio. ¿Qué características tenían que tener los profesores? Si se nacía maestro, por ejemplo, o un maestro se hacía. Eso fue un gran debate. Estaban aquellos que decían, no, maestro se nace. Esos que decían que maestro se nace no tenían título. Los que venían con títulos eran los pedagogos que venían de afuera, que se habían formado del exterior, y venían ya con sus diplomas de pedagogía, de psicología. Ellos decían, no, para enseñar la docencia hay que estudiar y hay que tener un diploma. Y eso fue un gran tema de debate, por ejemplo, muy lindo. Entonces la atención, vocación, profesión no es un invento contemporáneo. Yo creo que hay que recuperar la memoria histórica, hay que hacer sociología histórica, ciencias sociales históricas, si no estamos permanentemente inventando el hilo blanco, a veces les cambiamos los nombres a las cosas, en vez de habilidades hablamos de competencia, parece que la competencia fuera un descubrimiento de los últimos 10 años. No, en general, desde los griegos se habla que la educación tiene que desarrollar. Cuando se educaban los guerreros, no estudiaban teoría de la guerra, estudiaban a manejar la espada, habilidades, competencias, no hay ningún invento. O sea, la historia siempre es útil. No, a mí me gustó esta expresión mexicana, nosotros decimos inventar la pólvora, acá dice inventar el hilo blanco. Estamos permanentemente inventando el hilo blanco porque desconocemos la historia. Entonces muchas de estas que aparecen como novedades no son novedades. Yo siempre digo, ¿por qué no leen a Rebsamen? Ya hay tantas cosas. El programa de Rebsamen todavía sigue siendo vigente. Ahora se lo dice con otras palabras, a veces se lo dicen de forma degradada, porque los tipos escribían mucho mejor, mucho más elegante, eran mucho más cultos que muchos pedagogos contemporáneos. Entonces empecé por el lado de la historia y desde el año 2000 tuve la suerte de iniciar un programa de investigación empírica sobre la condición docente en América Latina. Este programa lo pude desarrollar por mi participación en este instituto de la UNESCO, que tiene la capacidad de interactuar con los gobiernos, y tuvimos en Argentina un ministro sociólogo, un secretario de Educación que era sociólogo, joven, conocido nuestro. Y desde el IPE le dijimos, ¿por qué no hacemos una encuesta a una muestra nacional representativa de docentes para ver cómo son los docentes? No el deber ser del docente, ¿cómo son los docentes? ¿Por qué son así? ¿Cuántos son hombres, cuántos son mujeres, cuántos son jóvenes, cuántos son viejos? ¿Qué opinan? ¿En qué lugar están en la estructura social? ¿De qué clase social vienen? ¿Cuántos son hijos de ricos, cuántos son hijos de pobres? ¿Cuáles son sus condiciones sociales actuales? Porque no son todos iguales los docentes. Hay docentes que forman parte del 20% más rico de la población, pero ¿qué porcentajes son? ¿Cuántos están debajo de la línea de la pobreza? Porque ahora se habla de la línea de la pobreza en función de los ingresos. Queremos conocer cómo son los docentes reales y además qué piensan, no solamente sus características objetivas, edad, ingreso, condiciones de vida, origen social. También queremos saber qué piensan, qué posición toman frente a grandes temas, cómo se ven a sí mismos. ¿Se ven como profesionales? ¿En qué medida la idea de la vocación todavía está presente en el magisterio? ¿En qué medida esto es contradictorio, la vocación con la profesión? No es lo mismo la vocación que la profesión. ¿Qué opinan sobre distintos temas de política educativa? ¿Cuántos estaban a favor de la reforma que hubo en Argentina en los 90, por ejemplo? ¿Cuántos estaban en contra? ¿Qué opinan sobre los sistemas de evaluación? ¿Están de acuerdo con los sistemas actuales de evaluación? ¿Cuántos están de acuerdo en tomar como criterio de evaluación de la calidad del docente los rendimientos de los alumnos en lengua y matemáticas? Y observamos como resultado de la encuesta que efectivamente había muchas diferencias. No era una masa homogénea. Había sobre ciertos temas ciertas mayorías y minorías. En otros temas había polarización. 45 contra 40. O sea que ciertos temas los divide por mitades. Y eso es muy importante para alguien que toma decisiones, para un sindicalista como para el secretario de Educación. Él tiene que saber si esta medida va a dividir al cuerpo docente por la mitad, más vale no meterse. Va a tener un problema de legitimación. O si solamente el 20% de los docentes está de acuerdo con tal medida, más vale que esperar, generar las condiciones subjetivas. O sea que era información útil para los políticos. Este es el argumento nuestro para que ellos pudieran, el ministro pudiera financiar la investigación.
Porque al ministro no le interesa el conocimiento por el conocimiento. El tipo dice, pero este conocimiento a mí ¿para qué me sirve? Esa es la pregunta de un ministro. Que no es la pregunta del académico. El académico, cuando uno en la academia hace investigación, la investigación es buena o mala en la medida que sea verdadera o falsa los resultados que obtiene. ¿Son verdaderos tus resultados o son falsos? Ese es el criterio científico. Si son verdaderos, entonces vas a tener puntos, te van a evaluar bien y vas a progresar en tu carrera académica. En cambio, cuando uno hace investigación para un ministro, el criterio del ministro, como el ministro no es sociólogo, el ministro te va a decir, ¿esto para qué me sirve a mí? ¿Es útil o es inútil? Entonces uno tiene que conciliar un interés académico por el conocimiento con un interés político del tipo que me tenía que poner los $120.000 que costaba la investigación en Argentina. Bueno, se hizo un cuestionario, se trabajó, se hizo un informe y luego conseguimos, se interesó el ministro de Uruguay con el mismo cuestionario, con las mismas adaptaciones, lo hicimos la investigación en Uruguay, luego en Brasil, en Perú y al final en el 2006 la hicimos en México. Con el mismo cuestionario achicado, un poco achicado, porque habíamos incluido en las primeras encuestas un montón de preguntas acerca de los consumos culturales de los docentes. ¿Qué leen? ¿Cuántos leen? ¿Cuáles son sus programas de televisión favoritos? ¿Cuántos pintan, escriben o hacen música? La relación del docente con la cultura, ya que somos transmisores de cultura. Bueno, ¿cuántos docentes leen? ¿Qué leen? ¿Qué programa de televisión prefieren? Bueno, en México eso lo achicamos porque era demasiado largo el cuestionario. Bueno. No, porque efectivamente fuimos demasiado ambiciosos. Uno cuando hace estas investigaciones quiere saber todo. Hay que ser siempre muy temático, concentrarse en las investigaciones. Como fuimos aprendiendo con la experiencia, como México fue la última, quitamos toda la cuestión cultural. Bueno, yo que quiero comentarles algo acerca de esto, del ser. El ser de las cosas no está despegado del deber ser. Yo también tengo mis valores y yo también pienso cómo deberían ser los maestros. Sucede que con los maestros, repito, hay una especie de gran distancia entre las expectativas. El deber ser muchas veces es un deber ser contradictorio, como les digo, y lo que efectivamente son. Entonces, para cambiar la realidad, no basta condenar la realidad. Ahora está de moda criticar el sistema educativo. ¿Se han dado cuenta ayer? ¿Escucharon los que escucharon a Javier ayer en la conferencia inaugural? ¿Se dieron cuenta cómo pensaba yo? Digo, qué interesante, algo que yo también ya tenía observado. Los más críticos del sistema educativo son los propios docentes. ¿Vieron lo que dijeron los docentes en esos talleres acerca de la escuela? Pero eran lapidarios. Pero peor que los críticos de la derecha, porque hay una derecha política que hace una crítica destructiva de lo que es la educación pública en América Latina, pero a veces los propios docentes, y me parece bien eso, que los docentes no estén satisfechos por el actual estado de cosas en la escuela. Pero no basta no estar satisfechos. No basta decir, nuestras sociedades son desiguales, injustas, qué mal que está, me rasgo la vestidura, tenemos que cambiar, tenemos que crear una sociedad igualitaria. No. Hay que entender por qué las cosas son como son. Si uno quiere cambiar el modelo de distribución de la riqueza de un país, si uno quiere cambiar el tipo dominante docente, de la profesionalidad y mejorar la profesionalidad de los docentes en América Latina, no basta decir, estamos mal, que debería ser así, debería ser así. Tenemos que entender por qué son como son. ¿Por qué todavía, a pesar de que es todo en términos discursivos, decimos, somos todos freirianos? Es una cosa interesante, en nuestras encuestas, tanto en México como en todos los países, cuando se les pregunta quiénes son sus referentes intelectuales a los docentes, primero aparece Freire, Piaget, lo más moderno de la pedagogía. Sin embargo, cuando uno ve qué es lo que hacen, ahí ya cambia la cosa. Así que en términos de discurso somos todos súper progresistas, estamos todos súper actualizados, todos... Sería casi, diríamos, de izquierda, el conocimiento se construye, en fin, todo eso, el mundo, todo la mayor, 70%, son los autores más citados. Piaget, Freire, el otro, ¿cómo se llama? Vygotsky. Después se desparrama y vienen autores de los más extraños. En Argentina aparecía hasta mi nombre, que yo soy un sociólogo, que tengo que ver con la pedagogía, pero bueno, aparecían nombres así heterogéneos. Bueno, vamos a ver, no lo voy a contar todos los resultados, está el librito ese del siglo XXI que lo pueden conseguir acá en México, donde hay una información comparada de México con los otros países del Cono Sur. Y van a ver que hay cosas en las que se coincide y hay cosas que son particularidades de México. Yo no me voy a meter acá en muchos temas, como les digo, voy a tratar de concentrarme, a ver si puedo hacerlo, en algunas particularidades del oficio. A ver cómo anda el aparatito. Ahí está. Voy a empezar con un dato de la encuesta, que a mí me sorprendió
y que yo considero como un indicador de lo que se puede, lo que un querido amigo que desgraciadamente se murió, Pepe Esteve, un pedagogo español, que venía bastante acá por América Latina, denominó el malestar docente. Él sacó un famoso libro allá por los años, creo, 70, 60, se llamaba El malestar docente. Y se habla de que hay un malestar en este oficio, no estamos bien. Para mí se expresa en este indicador, fíjense ustedes, le llamo indicador sintético del malestar docente. Solo 35, pues nosotros hicimos una pregunta a los docentes en el cuestionario. Me sorprendió el dato de México, yo pensé que iba a ser más alto. A veces uno tiene prejuicios, por eso es importante la investigación empírica. El conocimiento no debe ser su conocimiento de libros, tenemos que mirar la realidad. Hay una manera de mirar la realidad a través de una encuesta, se puede mirar de otra manera también, analizando entrevistas, discursos, hay muchas maneras de observar. Pero a mí me sorprendió esto, a los docentes le preguntamos cuáles eran sus proyectos para el futuro inmediato, a qué le apuntaban. Entonces le poníamos una lista de opciones, jubilarse, seguir trabajando como docente en la institución donde estoy trabajando, seguir trabajando como docente pero en otra institución, o sea, quiero seguir enseñando matemáticas pero quiero irme a otra escuela, no me gusta esta porque me queda lejos de mi casa o no me importa, el tipo quiere seguir siendo docente. El otro dice quiere ser director, el otro dice quiere ser supervisor, le ofrecemos tú quiero ser especialista y técnico y trabajar en la Secretaría de Educación Pública, trabajar en la UNESCO, qué sé yo. Bueno, había un montón de opciones. Solo 35% de los docentes mexicanos dijeron que aspiraban a seguir siendo docentes de aula. Y ustedes dirán, ¿el resto qué quería hacer? Y el resto, jubilarse, director, supervisor, funcionario de la SEP, escaparse del aula, va, por último. Fíjense, en Argentina 45%, es una minoría. Cuando nosotros sacamos el informe en Argentina, lo dimos, el ministerio decidió, mandaron a la prensa el informe. Este fue el dato que los periodistas de un gran diario nacional lo puso como gran título de tapa. Solo 45% de los docentes argentinos quieren seguir en el aula. Esa es desde el punto de vista del criterio periodístico, esta es la noticia sensacionalista. Había muchas otras noticias, pero los periodistas tienen su lógica. Ellos venden noticias, y hay noticias que no se venden. Esta se vendía. Y para mí, digo, bueno, hay muchas maneras después de interpretar. ¿Por qué esto, no? Pero eso se lo dejo para que lo piensen. Ahora tomémoslo como que hay algo que no va en este oficio. Imagínense, yo no tengo datos comparativos. Me gustaría haberle hecho la misma pregunta a los médicos. Y haberle dicho, ¿usted qué piensa hacer en el futuro? ¿Seguir siendo médico, o sea, curando? ¿O quiere ser director de hospital, planificador médico, funcionario de la SEP? Si a mí yo hipotetizo que no puede ser que solo el 35% quiera seguir siendo médico. Yo creo que la mayoría quiere seguir, un cirujano quiere seguir siendo cirujano. Si la mayoría de los cirujanos quieren ser directores de hospital, estamos mal. No creo. Porque ser director de hospital es un oficio totalmente distinto del de cirujano. Y ustedes, los que han tenido la experiencia de ser docentes y luego directores, se han dado cuenta que dirigir un establecimiento no es lo mismo que enseñar matemáticas. Es otro oficio, otros desafíos profesionales que requieren otras competencias, otras habilidades, otros conocimientos. Bueno, esto es algo está diciendo. Sí, curioso, en Brasil 53%, pero son cifras bajas todas. La de México me impresionó. Yo pensé que acá estaban más satisfechos porque tienen condiciones de trabajo, salario, relativamente mejores al resto de América Latina. En Argentina, en el año 2000 se hizo la encuesta y había una crisis. El salario docente había caído en términos absolutos. Era terrible la situación de los docentes. En estos 10 años ha mejorado. Y ahora hicimos una encuesta en el año 2010 y ya en vez de ser el 45% de los que quieren seguir siendo docentes, hay un 55%. O sea que la mejora en las condiciones salariales, que es el resultado de estos 10 años de gobierno populista, como le dicen en términos críticos, de centro izquierda le llamo yo, ha mejorado objetivamente la condición docente salarial y esto ha hecho que mayor cantidad de docentes quieran seguir siendo docentes en el aula. Bueno, pero este es el panorama. Es un oficio que está particularmente viviendo una situación crítica. Repito, es una hipótesis, sería bueno tener datos. No creo que en otras profesiones se manifieste esta voluntad de huida que sí se presenta en el sistema escolar. Bueno, entonces estamos frente a lo que yo llamo instituciones y agentes sobreexigidos. Una gran distancia entre lo que se espera de nosotros y lo que nosotros estamos en condiciones de hacer. Hay una serie de cambios sociales que afectan nuestra actividad. Nada de lo que pasa fuera de la escuela deja de sentirse dentro de la escuela. Todos los grandes cambios sociales nosotros los vivimos, ustedes los viven.
cambios económicos, riqueza, pobreza, exclusión social, cambios en la familia, cambios en los medios masivos de comunicación, cambios en la cultura, todo se siente en la escuela. La liberación de la mujer, que es un fenómeno importante en los últimos años, tiene su impacto, ustedes lo viven. La escuela es una especie de caja de resonancia de todo lo que pasa en la sociedad. Y esto nos modifica nuestras condiciones de trabajo, nos crea nuevos desafíos. Siempre tenemos la sensación de que siempre estamos detrás de los acontecimientos. Por eso tanta gente va a cursos, va a hacer cursos de especialización, maestrías, congresos, porque como que estamos permanentemente buscando herramientas porque nos sentimos como que nos falta, porque es tan compleja la realidad que nos toca vivir, cambia tan aceleradamente que esto produce una serie después de situaciones, de pérdida de autoestima. Se espera, como te digo, hay que el maestro sea un sabio, un científico, un profesional, investigador, un apóstol, porque tiene que consagrarse, tiene que comprometerse, tiene que ser casi un santo, por ahí un héroe, tiene que ser un mago, por ahí que con pocos recursos tiene que hacer cosas maravillosas, con muy pocos recursos didácticos, con poco horario de trabajo. Es una cosa terrible. Entonces esto puede producir cinismo. Mucha gente dice, más sí, hago lo mínimo, cobro y se acabó. Otros son efectivamente santos, se consagran y pese a las dificultades. Pero eso depende de... Santo, no se puede pretender que 1.300.000, creo que son los docentes mexicanos, sean santos y apóstoles. Podrá haber un porcentaje de Madre Teresas entre las docentes mexicanas. Pero no se puede erigir eso como un modelo para todos. Yo no me anoto a ese modelo. Para santo no me da. Ni héroe tampoco. Pero bueno, algunos sí. Bueno, allá ellos, está bien. Otros se pueden perder en la rutina, así, bueno. Otro, el hago como que cambio. Todos los seres humanos podemos hacer como que, y bueno, ahora hablo de competencias, el conocimiento se construye. Le doy a entender a los funcionarios que estoy actualizado, pero bueno, sigo haciendo las mismas cosas. O sea, hay muchas estrategias de respuesta frente a esta situación de tensión, de impotencia. Eso también es lo más grave, a veces termina siendo como desconfianza frente a la innovación. Como ha habido tantos fracasos de reformas educativas, muchos docentes ya no creen más en ninguna política, en ninguna reforma, desconfían de todo. Se vuelven cínicos y desconfiados. Son opciones posibles, digamos. ¿Qué les decía? Para entender entonces lo que nos pasa a nosotros como categoría social, todo lo que sucede en la sociedad se siente en la escuela impacta en el trabajo del docente. Entonces, para entender lo que pasa adentro, hay que mirar afuera de la escuela. No se puede entender las cosas, los problemas de la escuela, del trabajo docente, la autoridad pedagógica, los bajos rendimientos que tienen los chicos en lengua, en matemática, si se queda uno mirando las cosas de la escuela. Hay que mirar afuera de la escuela. Esto es una especie de alegato en favor de los sociólogos, pero yo creo que efectivamente hay que mirar afuera, hay que mirar qué pasa en la economía, qué pasa en la cultura, qué pasa en la estructura de la familia, en las relaciones de género, las relaciones de poder entre los grandes y los chicos. Ya la relación de poder entre grandes y chicos también ha cambiado, los chicos tienen derechos, los padres con los hijos hoy tienen problemas, no saben qué hacer, como los maestros con los alumnos. O sea, ninguno de los problemas de la escuela se entiende si no se mira afuera. Bueno, qué bárbaro. Bueno. Es muy sensible Ahí está. ¿Qué tiene de particular nuestra actividad? Nuestro oficio. Yo puse el oficio. Un libro lo titulé El oficio de docente para no... Porque si digo la profesión docente ya estoy tomando partido. Porque hay gente en la sociedad, cuando digo gente, en Argentina los sindicatos docentes están en contra de la categoría de profesión y profesionalización. Ellos se identifican como trabajadores de la educación, no como profesionales. Por eso yo puse la palabra oficio como un nombre neutro, porque lo que quería era ver qué lucha hay por la construcción. Aquellos que dicen que son trabajadores, otros dicen que son apóstoles, otros dicen que deben ser profesionales. Bueno, no quiero tomar posición, yo tengo mi posición, yo lo voy a contar al final. Pero bueno, ¿qué tiene de particular este oficio? Primero que es un oficio masivo. Debe haber en México 10 veces más docentes que médicos. La masividad es un dato importante. No es lo mismo. Los informáticos, comparados los informáticos, los economistas, son mucho menos que los maestros. Es un cuerpo extremadamente diferenciado. Otra cosa que nos distingue es que tenemos una larga historia. Somos herederos de historias hasta precapitalistas nosotros. La idea de vocación es una idea prestada que viene de fuera del Estado moderno, viene de la época de la Iglesia. Y eso de tener historia también, ojo, aunque no seamos conscientes de la historia, muchos son comteanos y barredistas en México sin darse cuenta, sin haber leído a Comte o a Barreda, son barredianos, son comteanos sin saberlos.
Cuando hicimos unos estudios nosotros acá en México veíamos que muchos maestros tenían una concepción de la ciencia que era típica del positivismo decimonónico, aunque ellos no habían leído a Comte nunca, pero sí había ido transmitiendo espontáneamente de generación en generación. Es muy diversificado porque hay de primaria y de secundaria, rurales, urbanos, de escuelas privadas, de escuelas públicas, hombres y mujeres, de matemática, de lengua y de historia. No es lo mismo un profesor de historia que un profesor de literatura o de matemática. Hay muchos factores de diversificación. Y otra característica es que tiende al crecimiento. No solo es masivo, sino que tiende al crecimiento. Cada vez hay más maestros. Ahora vamos a poner obligatorio la prepa. En Argentina la tenemos obligatoria. Obligatorio antes era desde 6 años, ahora en México es desde los 3 años. Tiene el récord de América Latina. Y eso supone más que más alumnos, más maestros. No se ha inventado todavía la máquina de enseñar y aprender. Hay que contratar más personal. Así como desde el punto de vista del empleo, es un empleo en expansión. Aquí no hay tecnología, hay una fantasía de reemplazar al maestro con las nuevas tecnologías, las avenidas informáticas, la instrucción programada, el autoaprendizaje. Ya en Estados Unidos hay propuestas de liquidar el sistema escolar. Tan molestos que son los maestros. Hacen huelga, exigen. ¿Por qué no hacemos que cada uno aprenda a través de materiales de aprendizaje, metiéndole conectividad a todas las casas y que cada uno aprenda? Ya está la fantasía de liquidar el edificio escolar, los maestros, pero todavía es una fantasía. O sea, que es una cosa... Y otra de las características particulares es que esto es un servicio personal. Nosotros no somos ingenieros que transformamos la materia prima y no somos herreros ni carpinteros, trabajamos con personas. En esto nos parecemos a los médicos. Trabajamos cuerpo a cuerpo, trabajamos sobre el cuerpo de otros en forma intensiva, que requiere entonces una inversión total. Por eso se habla del compromiso. No se le pide a un carpintero, un gerente o un ingeniero que se comprometa con el hierro y el cemento, que ame el cemento, no. Aquí, cuando uno trabaja con personas, uno tiene este plus. Se nos exige algo más que competencia técnica, que conocimiento didácticos de la psicología, de tecnologías. No, acá hay que trabajar con seres humanos. Hay una implicación, yo le llamo esto una inversión total, es trabajo concreto, no es trabajo abstracto, como decía Marx. No es que nosotros vendemos nuestra energía de trabajo. El obrero puede estar apretando un tornillo, no sabe ni para qué aprieta ese tornillo, para qué fabrica esa pieza, qué sentido tiene, no le importa. Hace bien la pieza esa y basta. Uno acá pone todo. Tiene que encontrar sentido lo que hace, porque está trabajando con seres humanos. Es un oficio también femenino, muy importante esto, para entender las particularidades. Predominantemente femenino. En México es el país que tiene el porcentaje de masculinización de hombres más elevado. Creo que hay un 30%, entre primaria y secundaria hay un 30% de hombres. El más alto que en Brasil, que en Argentina, donde son los hombres apenas 20 o menos de 20%. Pero de todas maneras, decir que hay un 70% de mujeres es decir que es un oficio femenino, ¿no? Y eso también le da ciertas particularidades a este oficio. Por último, para señalar otra particularidad más, es este hecho que a nosotros nos cambian los problemas radicalmente. ¿Qué quiere decir con esto? Si lo comparo con los médicos, el grueso del trabajo de un médico consiste en resolver viejos problemas con nuevas tecnologías. Ustedes me podrán decir, no, pero también hay nuevas enfermedades. Sí, pero esas nuevas enfermedades, hace no sé cuántos años que tenemos el SIDA. Pero del grueso de los médicos se dedica a resolver problemas gastrointestinales, resfríos, problemas cardíacos, que son viejos problemas. Y ellos lo que tienen es cada vez nuevas herramientas, nuevas técnicas de diagnóstico, nuevas terapias, para resolver los mismos problemas. A nosotros nos cambian los problemas en el aula. El problema del orden y la disciplina es un problema totalmente inédito. Es totalmente distinto al de 50 años atrás. Porque los chicos de hoy no tienen nada que ver con un chico de hace 50 años. No digo 50, hasta de 20, 30 años atrás. Nos cambian los alumnos a nosotros. Socioantropológicamente, un chico de 10 años hoy no es lo mismo que un chico de 10 años de cuando se inventó la pedagogía. Es más, ni siquiera los conocemos a los chicos de hoy. Hoy los chicos tienen derechos, la relación de poder con los padres entre los grandes y los chicos ha cambiado totalmente, son consumidores culturales, son consumidores de bienes materiales también, tienen lenguajes, valores totalmente distintos. Nos cambian los niños, nos cambia el conocimiento que tenemos que enseñar también. O sea que nos cambian los problemas que tenemos que resolver. Por eso es un oficio particularmente difícil y exigido.
Pero para no hacerlo demasiado largo, le pediría a los profesores, yo les decía que soy un conversador y me gusta, puedo seguir conversando toda la mañana, pero que me marque más o menos la hora, no sé cómo andamos. ¿Cuánto nos queda? Bueno, si no me va a tener que invitar para que les cuente la investigación. Voy a dejar esto aquí porque si no, no voy a terminar. Bueno, voy a sintetizar, miren, ¿cuál es mi posición? Yo creo que desde el punto de vista sociológico, no lo que debe ser, lo que es. El docente, me gustó esta imagen que no es mía, es de un italiano, un filósofo italiano, se llama Paolo Virno, habla de los cambios en el trabajo moderno y él dice que ahí tiende a predominar en el mercado de trabajo moderno el trabajo que él asimila al de un artista ejecutante. ¿Qué quiero decir? Que el trabajo nuestro no es un trabajo que tiene un producto. La docencia es una performance, es como una actuación. Esto, ojo, tiene implicaciones porque desde el punto de vista después político, por ejemplo, en términos de evaluación de los docentes. El trabajo de un carpintero tiene un producto, tiene que fabricar mesas, o el tipo que la fábrica de ingeniero textil produce camisas. Hay un producto de su trabajo. ¿Cuál es el producto de mi trabajo hoy acá? Es una performance. Yo lo puedo hacer bien, regular o mal. Puedo aburrir, no aburrir, puedo interesar. Ahora, ¿cuál es el producto de mi trabajo aquí? ¿Cuál es el producto del trabajo de un artista? ¿Cuál es el producto del trabajo de un político? ¿Qué produce? ¿Dónde está el producto? El tipo hizo un meeting. ¿Y cuál es el producto? Se agota en su performance, en su realización. Uno podría hablar de efectos. ¿Cuáles son los efectos de una conferencia sobre las personas? Pero esos efectos, es difícil de medirlos, difícil cuantificarlos, difícil observarlos. Uno va y escucha a un pianista. Bueno, puede provocar un gran placer, ¿no? Yo me emociono a veces con una ejecución virtuosa. Es el trabajo de un virtuoso, el trabajo del maestro. Su trabajo es una performance, una actuación, una práctica que tiene su fin en sí misma. Es una vieja distinción aristotélica de las prácticas que tenía. Esta es praxis. Otras son las prácticas que tienen como finalidad de elaborar un producto. La práctica del artista, si un artista pinta un cuadro, usted diría, bueno, ahí está el producto, es un cuadro. Pero ese no es el caso del docente. El del docente se asimila más a un artista de teatro, a un tipo que interpreta. Cuando usted va a un concierto, el tipo trabaja ahí. ¿Y cuál es el producto de ese trabajo? Ojo, trabajan y cobran mucho. ¿Cuál es el producto de un futbolista? ¿Qué produce? Produce placer, produce goles, pero ¿y dónde está el producto? Se evalúa la performance, jugó bien, jugó mal, pero ¿qué produjo? Uno ve un virtuoso del balón y dice, qué bárbaro, qué placer, me da, bueno, es el placer que produce, se acabó el espectáculo, podrá durar la satisfacción, pero ¿el producto dónde está? Por eso, si esto es así, es una práctica sin producto inmediato, también tiene otra cualidad. El público, el que presencia esta performance, participa, es necesaria a la performance. Y más aún en el caso de usted ha visto a un artista de teatro, no sé si les ha tocado ir a ver una obra de teatro donde hay 10 espectadores. A mí hasta me deprime. Y los artistas reconocen que cuando se encuentran frente a un público que no vibra, que no le manda energía, no le devuelve al actor, esto quiere decir que esta práctica requiere de la cooperación de un público. Ustedes tienen que cooperar con mi ejecución acá. Por ejemplo, siguiendo con atención, uno mira las caras, los artistas también miran las caras del público y ven si efectivamente hay sintonía, lo están siguiendo o no. O sea, que requiere una cooperación del otro. Aun cuando parece muy pasivo, dicen, no, es muy pasiva, hay una relación, no, el activo soy yo, el pasivo soy yo. No, ustedes también participan. Obviamente podrían participar mucho más activamente, pero incluso en este caso, incluso en el teatro, el público participa de la performance. Cuando el público apoya, se ríe, si es una obra, digamos, cómica, si el público se ríe, le da una devolución, participa en el espectáculo, en el show. Y más aún en la docencia, el alumno participa del aprendizaje. Aquí no hay una clara separación entre el que produce y el que recibe.
No hay separación entre oferta y demanda. Nosotros nos están metiendo al análisis educativo, nos están transfiriendo categorías de análisis que son propias de la economía, que pueden ser útiles para explicar los procesos de producción y distribución de bienes materiales. Pero aquí no hay una separación entre la oferta, dice yo soy el profesor y le doy la matemática al otro que la recibe, la compra. Algunos padres quieren por ahí que compran la educación de sus hijos, dice yo pago un buen colegio que me lo eduquen. O alumno de posgrado, dice yo voy al IME para que me den el conocimiento, yo lo compro. No, usted tiene que colaborar con el espectáculo, con la performance. Usted tiene que cooperar necesariamente con la producción de su aprendizaje. No hay separación entre oferta y demanda. Y el producto es muy difícil de medir. El impacto, yo ahora no digo con la edad que tengo, a la edad que tengo y con las canas que tengo, recién ahora estoy valorando ciertas cosas. Uno se acuerda de esa frase que me dijo un maestro hace 30 años, ahora me doy cuenta del valor que tiene eso para mí. ¿Cómo se puede hacer para que al final de un año escolar le hagan un examen de matemática a los chicos y lo que aprendió o no aprendió es culpa del docente? Es una cosa totalmente absurda, objetivamente, no es un problema ideológico de utopía. El aprendizaje es responsabilidad tanto del alumno y su familia cuando son chicos como del profesor. Una buena escuela es un lugar donde van buenos maestros y buenos alumnos también. Un buen posgrado es un posgrado donde los alumnos son buenos también, sí, estudian, hacen lo que ellos solos pueden hacer para que haya aprendizaje. Ahí no hay maestro que los reemplace. El aprendizaje es una coproducción. Entonces, en este show, en esta performance que es el trabajo docente, no hay una separación entre el público como algo pasivo que recibe el show y el otro no. Somos coproductores del espectáculo y de la performance y del aprendizaje. Esto entonces requiere ciertas virtudes del docente. Una es la capacidad expresiva. Esto es fundamental. Tiene que haber capacidad expresiva. Y ciertas características de la personalidad de los docentes se vuelven fundamentales. Personalidad no como algo innato, ¿no? Sino como características. Por ejemplo, simpatía, antipatía. Es muy importante porque en la comunicación, para generar, por ejemplo, ese ingrediente fundamental que es para el aprendizaje, es la autoridad pedagógica. La creencia, autoridad es creencia. Me tienen que creer ustedes a mí. Si no me creen, no me dan un crédito. Todo lo que yo diga les entra por acá, les sale por acá. Esto ya lo observaron los primeros sociólogos de la educación. O en la iglesia los misioneros, digamos. Si no eran creídos, las ideas no se pueden imponer a la fuerza. Necesitan cierta complicidad del creyente. Si ustedes no me creen, no me dan un crédito, no confían en mí, no hay aprendizaje. No produzco ningún impacto en ustedes. Ahora, ¿cómo se produce esa creencia? Bueno, en gran parte puede haber técnica, pero en gran parte también son predisposiciones, cualidades de los sujetos que son el resultado de su historia, que hacen que sean creíbles o no creíbles estos sujetos. En fin, bueno, vamos a las figuras típicas. Yo digo que hay, por lo menos en el escenario actual en América Latina, 3 figuras típicas del docente. Algunos dicen que tiene que seguir, están con el viejo paradigma del apostolado, el maestro misionero, apóstol, sacerdote, que es una figura prestada de los aparatos de inculcación ideológica preescolares, que era la iglesia, en el caso de los países occidentales. La iglesia ocupaba el papel de la escuela. Las verdades eran verdades reveladas, la iglesia era depositaria de esas verdades, ¿no es cierto? Dios a través de sus profetas, de Jesucristo, baja la verdad, esas verdades había que inculcarlas, difundirlas. Para eso se inventaron los sacerdotes. Los profetas no se forman en ninguna parte, los profetas aparecen de vez en cuando, son los que traen la palabra de Dios. En cambio, los sacerdotes se fabrican en serie, están en un seminario, ¿no es cierto? Esa figura del sacerdote, apóstol, misionero, desinteresado, se traslada luego, curiosamente, al personaje laico, que es la versión laica de la iglesia en la escuela ahora. La escuela moderna, la escuela del Estado moderno, que es laica, religiosa muchas veces, hasta antirreligiosa, anticlerical era. Ustedes en México han tenido una historia muy linda con la Reforma, linda, digo, interesante. Hubo lucha acá por el poder ideológico entre la iglesia y los laicos, los liberales. Pero curiosamente, en todas esas luchas se dio en toda América Latina, en Francia, en todas partes. Hubo que quitarles el monopolio cultural a la iglesia. Para eso el Estado moderno crea su propia iglesia,
crea la escuela y tiene sus propios sacerdotes, sus propios profetas. Los profetas son los científicos, los que investigan y traen ya las verdades ya no son verdades reveladas, sino verdades, como decían los positivistas, resultado de la observación y de la razón. Son verdades científicas. Pero esas verdades científicas que algo poquitos producen, deben ser inculcadas masivamente a la población. Para eso se inventan los maestros, que son los sacerdotes laicos, son los encargados de reproducir esas verdades. Para eso sí hay normales. La escuela normal es como el seminario. Incluso en México era internado, ¿no? Como el seminario, es un internado. Bueno, de ahí esa vieja imagen todavía está presente. La idea de esta exigencia, ¿no? Los políticos, los periodistas muchas veces dicen, no, los maestros de hoy no tienen vocación, no son como los de antes, ahora hacen huelga y quieren salario, ya son maestros interesados, no son vocacionales, están ahí por el dinero, siempre está el chantaje de la vocación permanentemente asediándonos, y muchos docentes están como obligados a decir que son vocacionales. Cuando se les pregunta, es curioso, en las encuestas que hemos hecho a los estudiantes de magisterio, luego de hacer una encuesta a los docentes, hicimos una encuesta a los alumnos de los institutos de formación docente, que son las viejas normales, y a los profesores. Y ahí vemos cuando se les pregunta, ¿por qué elegiste esta carrera? Y por vocación, le ponemos vocación. Tienen que decirlo, lo tienen que decir porque si no, ellos saben que esa es la respuesta políticamente correcta, no es que lo crean. Porque después cuando se les pregunta, ¿y si hiciste otro estudio antes? Y en Argentina, 38% confiesa que había elegido antes otra carrera en la universidad. Y no pudo y se metió a docente. Después cuando se le pregunta ¿qué vas a hacer en el futuro? Están en la normal, un 30% dice que va a volver a la universidad. O sea, que están tomando el magisterio como una etapa, una manera de inserción rápida en el mercado de trabajo, para poder ser abogado. Muchos de ellos no lo van a lograr, son aspiraciones. Pero es curioso, al mismo tiempo te dice que son vocacionales, que ellos aman por amor a los niños. Es medio contradictorio. Así somos los seres humanos, ¿no? Pero está esta cosa de la vocación, está la cuestión de lo profesional. Ahora, los tecnócratas, los organismos internacionales, hay que profesionalizar a los docentes, como si no fueran profesionales, digo, ¿no? Hay que profesionalizarlo, ¿no? Como que la vocación sola ya no va. Desde ciertos polos dominantes, digamos, las grandes tecnocracias internacionales, la UNESCO, el Banco Mundial, la OECD, que acá en México está en la OECD, tiene más presión, allá en Argentina la OECD, como no estamos en la OECD, ahí no llega tanto, pero profesionalizar es el verbo. Muchas políticas en Argentina, profesionalización, la década del 90, la década de las reformas neoliberales, se instauran las políticas de profesionalización docente que, les digo, tuvo un rechazo unánime entre los sindicatos, que aún hoy dura. Ahora son amigos del gobierno, los sindicatos. Tenemos un gobierno de centro-izquierda, son aliados, ahora están medios peleados por temas salariales, pero bueno, es un aliado político del gobierno, pero así todo ello, profesionalización no les gusta. Es una palabra, somos trabajadores de la educación, punto. Entonces, pero está la cosa de lo profesional. Y después dice, bueno, somos trabajadores. Tengo amigos también jóvenes sociólogos, hay uno que acaba de hacer un libro donde sostiene que, con base a una encuesta en la capital, y que demuestra que en realidad lo que hay no es un proceso de profesionalización en la realidad de las cosas, sino que hay un proceso de proletarización de los docentes. En la medida que cada vez, por efecto de política educativa, de disposiciones y regulaciones del trabajo, los docentes han perdido autonomía, y la autonomía es una de las características fundamentales de una actividad profesional. Es el que sabe, el que decide cómo se enseña. Ahora cada vez hay más regulaciones, y según ellos, bueno, son interpretaciones. Hay una lucha por la construcción, ¿no? Algunos dicen que son proletarios, otros dicen no, son profesionales o deben ser, y el otro dice no, hay que volver al amor, al apostolado, la consagración, el sacrificio. ¿Por qué sobreviven estas representaciones? Vamos a discutir la vocación. ¿Cuáles son las condiciones objetivas que explican por qué? Por eso es lo que les decía yo, no basta decir, bueno, tenemos esta cosa de la vocación, pero hay que superarla, está muy mal. Bueno, pero hay que explicar por qué sobrevive esta ideología de la profesión. ¿Cuáles son las condiciones sociales que hacen que esta ideología siga existiendo todavía? Yo te voy a distinguir 3 dimensiones de la cuestión del concepto de vocación, que lo construí después que hice la encuesta, en realidad, porque así es la vida, no es que está la teoría, la empiria, no, uno va permanentemente redefiniendo las hipótesis cuando analiza los resultados, y si hiciera una investigación ahora la haría distinta, porque ahí descubrí estas 3 dimensiones ex post, pero bueno. La primera dimensión del concepto de vocación es el innatismo, la idea de que en la vida cada uno no elige la profesión.
Uno ya nace con una... Los que creen en Dios, creen que es Dios quien ya nos dice, tú vas para sacerdote, tú para camionero, tú para médico. Ya uno hay una predestinación, hay un ser, un creador que dice... Entonces lo único que tiene que hacer uno es escuchar este llamado. Vocación es un llamado, alguien nos llama. ¿Quién te llama? Es Dios, es un llamado de Dios, de un ser superior. Pero es una cosa que no se elige, digamos, ¿no? O después esto también se secularizó. Vinieron psicólogos, dijeron, no, ¿qué Dios? Ni no. Acá hay una cuestión de son características de la personalidad, entonces yo te hago un test y te voy a decir si has nacido para médico, para... Es lo mismo, digamos, un poco, estoy como digo, esquematizando, siendo un poco de caricatura, pero sí, viendo la psicología, es lo mismo, es innato, ¿no? Pero hay una tercera dimensión del innatismo que es el determinismo social. Observamos en los datos de la encuesta, fíjese usted de ahí, que hay una gran endogamia entre los docentes. Que tampoco siempre uno tiene, a mí me gusta el punto de vista relacional. La sociología, los fenómenos no existen como esencias aisladas, sino en relación con. Entonces uno tendría que estudiarla con otras profesiones, a ver si este índice de endogamia es tan alto entre los abogados o entre los herreros o los panaderos, ¿no? Pero sorprende el alto grado de endogamia. En Brasil el 62% tiene un familiar docente. Fíjese que interesante, en México el 18% entre los menores de 30 años, docentes menores de 30 años del año 2006, ¿no? No es tan vieja la encuesta. 37% son hijos de docentes. 37% de los jóvenes profesores son hijos de docentes. Tenía algo que ver las disposiciones y las regulaciones que hay en México, el tema de la herencia, de hecho, de derecho, en fin, está ahí siempre discutida, pero eso puede hacer que, este hecho objetivo, puede hacer que el propio agente viva esa experiencia como una especie de, no elección, el tipo no eligió, era hijo de maestros, se dio la posibilidad de que podía insertarse, entra. No es que él no eligió, es una forma del innatismo, digamos, puede ser vivido como vocacional, algo no elegido. Esas son las condiciones. Pero es alta, fíjense, en otros países también, el porcentaje de endogamia. Punto. Me faltó la segunda dimensión, la entrega. La segunda dimensión del paquete, el paquete de la vocación viene con varios componentes, ¿no? El innatismo por un lado. El segundo componente es el desinterés. Una actividad vocacional se hace por amor a la actividad. No se hace como por un sentido instrumental. Yo hago esto para ganar plata, para ser prestigioso. No, lo hago porque me gusta. Es como el amateur en el deporte, ¿no? El deportista amateur, eso es como la vocación. Yo juego al fútbol porque me gusta jugar al fútbol, no porque me pagan. Obtengo un placer, una ventaja, una recompensa en el hecho mismo de realizar la actividad. Punto, no exijo más nada. Esto es vocación. Y esto es muy fuerte. No hay sindicato de sacerdotes. Entonces uno puede imaginarse un sindicato de sacerdotes que exijan, entonces ya estamos mal, dice esto acá, la vocación ya se desdibujó, ¿no es cierto? Entra en contradicción con la vocación. Por eso hay que tener cuidado cuando uno compra el paquete de la vocación. Entonces está comprando esto del desinterés. Y siempre va a haber alguien que se lo va a reclamar en la sociedad. Va a llegar el periodista, va a llegar el político y va a decir, ustedes entonces no tienen vocación docente, ustedes están ahí por el dinero. Y sí, estamos por el dinero, podría decir yo. Sí, estoy por el dinero, pues yo vivo de esto. No, usted no tiene que vivir de esto, le va a decir el vocacional. Usted tiene que vivir para esto. Usted tiene que consagrarse. Y yo me acuerdo que no pude publicar el artículo, pero creo que guardo en mis archivos. En esa búsqueda que hice histórica en México, me encontré con biografías de maestros ilustres. En los pueblos, en las ciudades medianas, en las capitales de los estados, maestros seguramente viejitos, jubilados, ¿qué hicieron? Construyeron biografías de maestros ilustres de la zona, no grandes maestros tipo Repsamen, Torres Quintero, supónganse acá en Jalapa, maestros que fueron ilustres. Entonces, y hacían pequeñas biografías. Y yo analizaba qué se destacaba de esos maestros. Generalmente se destacaba la entrega, el compromiso, la vocación de sacrificio. Fulana de tal, trabajó 30 años como docente, no faltó nunca a clase. Aun cuando le debían 3 meses de sueldo, nunca faltó a clase, llegó siempre puntual. Se destacaban esas cosas.
la entrega, el sacrificio, el desinterés. Este es un componente fundamental de la actividad vocacional. ¿Cuáles son las bases objetivas para que esto se siga reproduciendo? Yo tengo la hipótesis que el carácter femenino de la profesión explica que, por ejemplo, 1 de cada 4 docentes, o cada 3 casi en México, confiesa que lo que gana como docente representa el 30% o menos del total de ingreso de su hogar. Nosotros le preguntamos a los docentes, sabiendo que la mayoría son mujeres, le dijimos una pregunta. Lo que usted gana como docente, ¿qué representa dentro del total de los ingresos mensuales de su hogar? Porque puede ser hija, vive con el papá. Si es sola y trabaja como docente, pone 100%. Esto lo único que tengo yo es esto, punto 100%. Ahora, si está casada, la maestra es docente y tiene un sueldo equivalente, puede poner 50%. Ahora, si el marido es un hacendado o no sé, gran distribuidor narco, dice, lo que gano como docente es el 0,01 de lo que... No. En Argentina hay muchas, eso es interesante, la diversidad. Había un porcentaje importante, que era 1 de cada 3 docentes, que dice que lo que gana es 30% o menos. Para esa gente. Si me preguntan a mí, para ir más lejos, a mí, yo tengo que llenar la encuesta que digo, yo soy docente, trabajo en la UBA, pero trabajo en el IPE, y mi mujer trabaja. Lo que yo gano como docente es el 1% del total de ingresos que yo dispongo. Y al igual que yo, la mayoría de mis colegas de la Universidad de Buenos Aires, porque somos la mayoría dedicación simple, somos profesores de hora cátedra. Entonces tenemos otros trabajos fuera de la universidad. Entonces, ¿qué pasa entre mis amigos de la universidad? Entre ellos circula esta ideología, incluso entre mis amigos sociólogos, que tendrían que ser un poquito más críticos y más no tan encantados de sí mismos. Ellos dicen, yo estoy aquí en la universidad por amor a los estudiantes, para devolverle a la universidad pública lo que la universidad me dio. O sea, como no están por dinero, porque efectivamente no están por el dinero, yo no estoy por el dinero, estoy más por el prestigio, fíjense. Yo no creo en el desinterés. Yo estoy en la Universidad de Buenos Aires y a mí me da prestigio decir, cuando me presento, por ejemplo, acá, decir profesor titular por concurso, o sea, no estoy por acomodo ahí, y de la gloriosa Universidad de Buenos Aires, que es la institución, como decir, de la UNAM, nuestro profesor titular de la UNAM. Sí, no, me pagan poquísimo, es cierto, pero a mí me da un prestigio y eso también es ganancia, eso también es un capital, el capital simbólico, que es muy importante en la sociedad. Entonces yo no puedo decir que estoy ahí por desinterés, para devolverle a la universidad pública lo que la universidad me dio. No puedo hacer el verso ideológico de la vocación, no me va porque no me puedo engañar a mí mismo. Pero muchos de mis colegas y muchas maestras argentinas están con la vocación. Justamente son esas mujeres que son hijos de los grandes hacendados, hijos de los grandes propietarios terratenientes de la soja que están ganando dinero, o hijos del gerente del banco, de la esposa del gerente del banco, que lo que gana como docente no le alcanza ni para pagar como le decía yo en chiste, creo que no te alcanza ni para pagar el seguro del auto, lo que gana como docente, ni para pagar ¿cómo se llama? El refrigerador, ese donde se pone el tapado de bisón para conservarlo en el verano. Si ya no hay vocación, me decían las profesoras estas, estábamos sentados en una comida, ya habíamos tomado un vinito, le digo, pero díganme, ¿ustedes qué? Ya está muy mal, el sueldo docente está muy mal, me decían. Yo vi que llegaron todos unos carros espectaculares al hotel donde me habían invitado. Y le digo, pero ustedes en realidad, digo, ¿cómo? Ustedes no viven de esto, le digo. No, dice, mi marido es el gerente del banco, la otra era hijas de la élite de una zona muy rica de la Argentina. Obviamente que entonces ellas, esa condición objetiva hace que se representen a sí mismas el trabajo como una vocación, como una... Es menos probable, o sea, sociológicamente menos probable. Van a decir, no, yo vivo de esto es una actividad y yo lucho, y esos son los que van y marchan, hacen huelga y militan, porque viven de esto. O sea que las actitudes, los valores, siempre tienen condiciones materiales objetivas que las explican, y hay que entender esto. Hay que entender esto, porque si uno quiere cambiar la vida social, quiere cambiar las cosas de la sociedad. No es jefe de hogar en México, es 43%. Pero la mayoría es jefe de hogar, fíjese qué interesante. Eso es distinto en el resto de los países. En Brasil 61, en Argentina 65. No son jefe de hogar. Aquí casi la mitad es jefe de hogar. Pero está el otro, ¿sería cuánto? 57% que dice que
perdón, que es jefe de hogar. No es jefe del 43%. Esa es una base objetiva. Esas personas no se sienten responsables del mantenimiento de la reproducción. Agregan, contribuye, obviamente, tener un 30% de salario más de ingresos es importante, pero no es que te estás jugando la vida ahí. Después, para reproducir la vocación, está todos los medios masivos de comunicación. La mayoría de los medios masivos de comunicación, los periodistas, los nuevos profetas de la sociedad contemporánea, que son los periodistas exitosos. En Argentina cada uno tiene su periodista exitoso. Es como si tuviera su profeta, su gurú. Ahí dice, yo escucho a fulano tal en radio tal de 8 a 10 de la mañana. El otro dice, yo escucho al tal en la tele a la tarde, le cree a ese. Cada uno tiene su... ¿no? Ellos son los que producen las verdades. Bueno, la mayoría de estos personajes que tienen esta capacidad de imponer visiones del mundo y representaciones del mundo, ellos tienen esta concepción vieja de la docencia, antigua, la cosa vocacional, e insisten con esto. Aparte hay, entre comillas, prestigiosos intelectuales, y yo doy el caso de este señor George Steiner, que seguramente por ahí alguno de ustedes ha visto, lo pongo ahí porque sacó un librito que se llama Lecciones de Maestros, que se ha vendido en América Latina, por ahí, ojalá, yo siempre lo recontracritico porque, bueno, así es la cultura, es interesante, viene de la polémica, pero este señor Steiner, en ese librito, que si alguno de ustedes quizás ha leído, que por ahí circulan los cursos de especialización, de maestría, y es un desastre el tipo. ¿Saben lo que dice él? Dice, yo ahora que me he jubilado de la Universidad de Ginebra, es un crítico literario muy famoso, tiene una gran autoridad, es importante la opinión de este señor, porque él tiene autoridad, es creído. Es como si dice, lo dijo fulano, lo dijo Bourdieu, no es lo mismo que diga, lo dijo Tenti, o lo dijo Juan Pérez. ¿No? Entonces estos tipos que tienen esta autoridad son importantes desde el punto de vista sociológico, lo que ellos dicen, porque eso es creído por un montón de gente. Entonces, ¿qué dice en ese librito? Dice, yo me he dado cuenta que he tenido tanta satisfacción como profesor a lo largo de mi vida, me ha dado tantas satisfacciones, que me he llegado a preguntar, está escrito así, si no hubiera sido más justo que a mí, que yo hubiera pagado a la universidad, porque me dejó desempeñar este noble oficio que me da tanta satisfacción, en vez de que la universidad me pagara a mí. Porque la docencia es una vocación. Dice, qué lindo, uno lo dice así, ahora capaz que me aplauden los docentes, pero no se han dado cuenta de la trampa en la que caen. ¿Cómo puede llegar a decir un tipo una cosa así? Entonces yo le diría, mire, por lo menos devuelva la jubilación. Pero claro, increíble lo que es la ideología, ¿no? Una persona aguda, crítico literario, famoso, como el que pueda llegar a decir que ha llegado a pensar que como esa actividad docente a él le dio tanto bienestar, tanto felicidad ser maestro, que en realidad le hubiera sido más justo que él pagara. Lo describe. Uno piensa un poquito de estas cosas, es interesante lo que es la vida social, ¿no? Lo que es la ideología, como uno mismo, no es que sea un tipo malintencionado, él lo cree. Y no entra en contradicción, no se da cuenta de la contradicción en la que está. Por eso yo le digo irónicamente, devuelva la jubilación, señor, sea por lo menos algo. Patemos, no digo que pague, pero que devuelva algo. Bueno, o sea que hay una ideología también que contribuya, que los docentes nos sintamos obligados a tener que ser vocacionales, sacrificados, a exigir salario un poco con vergüenza, porque claro, no queda bien. Bueno, hay otros que felizmente ya no tienen vergüenza, por ahí exigen. Algunos son sin vergüenza. Bueno, pero eso está ahí, Y la tercera dimensión, que ahí ya no quiero ser irónico, es lo que yo llamo el compromiso ético-moral con el otro. Ya no es que la entrega, el sacrificio, el desinterés, no. El compromiso ético-moral con el otro es un componente legítimo de la vocación. Ese es ineludible. Eso tiene que ver con lo que yo decía al principio, es un trabajo con seres humanos. Ahí no podemos ser fríos técnicos. Trabajamos con niños. Un buen maestro tiene que, esto del respeto que se hablaba ayer, de la diversidad, respeto al otro. Es un componente ético-moral fundamental de nuestro trabajo. Esto sí que es legítimo. Yo reduciría la vocación a esto. La educación como un derecho. Tengo que darle a entender al otro que me interesa su felicidad. Es importante que tú aprendas lo que es un porcentaje. Que aprendas las 4 operaciones básicas. Parece una estupidez. Esto es muy importante en la vida, saber lo que es un porcentaje. De paso les paso el dato de lo que fue en Perú, la encuesta cuando se hizo en Perú. 50% de los docentes peruanos, para que tengan una idea de la calidad técnica, ¿no?, de los docentes. Cuando le preguntamos eso de cuánto representa lo que usted gana como docente dentro del total de ingresos de su hogar, la mitad de los docentes peruanos más o menos puso más de 100.
No entendió la pregunta o no sabe lo que es un porcentaje. No, es gravísimo. Uno se ríe, pero es grave, ¿no? Estos son maestros del Perú. Bueno, esta idea entonces que el otro tiene derecho a aprender, esta actitud de cuidado y respeto por el otro. Me interesa tu felicidad. Esto es muy importante. Esto no es tecnología, no es didáctica, no sé qué es, pero es una componente ético-moral que se lo exijo a cualquier profesional que trabaja con personas. A mí hasta el mesero de restaurante, el mesero es un servicio personal, ¿no es cierto? A usted también no le gusta que el mesero, que me entienda, que me traiga lo que le pedí, o sea, que técnicamente el tipo sea correcto, me lo traiga caliente el plato, pero además quiero que me trate bien. No sé si a ustedes les pasa, yo les exijo un plus, un respeto, una calidez, que es típica del servicio personal. Eso ya no es técnico. El tipo me puede traer el plato que yo le pedí, bien, pero así. No, quiero que me trate con cierta calidez humana. Yo eso lo valoro y lo considero como un componente, una competencia, así que de su oficio, de la excelencia del oficio. A eso sí, ahí yo tomo posición. Esto ya es así, hace a la calidad del servicio. Ahora, ¿cómo se forma este compromiso ético? Ya es otro tema pedagógico, que si esto es innato o no es innato, ¿se puede formar? Sí, se puede formar. Vamos a ver la profesión. ¿Nos queda tiempo? Si no... Un minuto. Bueno, no, entonces vamos a hacer rápidamente. Diría, bueno, profesión. La profesión, vamos a sintetizar, también tiene sus componentes, ¿no? Vamos a acelerar esto. La profesión, la actividad profesional, se dice de una actividad, de un trabajo, de un oficio que es tanto más profesional, cuanto mayor es el componente de conocimiento científico, técnico, cuanto más complejo es el conocimiento que se emplea en la producción de ese bien o de ese servicio. Mientras más poderoso es el conocimiento, más profesional se es. O sea que una de las dimensiones fundamentales que define una actividad como profesional es el conocimiento que se usa. Si es solamente un conocimiento de experiencia, si es un conocimiento de reglas, de rutinas, uno dice, bueno, eso es un técnico, es un operario. Un operario conoce operaciones limitadas. Un ingeniero se distingue de un técnico. ¿Por qué? Porque el ingeniero conoce las leyes generales. O sea, han visto que hay mecánicos de auto que solamente conocen la carburación de la marca Ford. Son tipos que tienen conocimiento limitado. Si le cambia usted la forma del carburador, el tipo, porque no tiene la teoría de la carburación. El ingeniero tiene conocimientos generales y por lo tanto tiene un amplio campo. Es capaz de resolver problemas homólogos, aunque no sean iguales. El tipo tiene la capacidad de ver lo que hay de común en situaciones aparentemente diferentes. Tiene conocimientos poderosos, complejos. Entonces ese es profesional, el otro es un técnico. O sea que es el conocimiento científico lo que define en primer lugar la calidad de un profesional. Y es cierto, uno puede, ¿y cómo se lo puede medir? Y por los títulos. Por los títulos. Entonces uno puede decir, bueno, en América Latina, en todo el mundo hubo un proceso de profesionalización de los docentes, porque cuando yo era chico, cuando yo nací, era alumno de primaria, mis maestras de primaria en Argentina tenían un grado de secundaria, porque antes la normal era una variante de la escuela secundaria, había variante de la normal, uno podía elegir terminar la primaria, la normal, el bachillerato clásico, el comercial o el industrial. Ahora nuestras maestras en Argentina son de educación superior. No son universitarios, no tienen grado de licenciatura como en México. Son más profesionales, digamos, en términos de títulos, los docentes primarios mexicanos, que los de Guatemala, que todavía están en nivel medio. Y que los de Argentina, que tienen una educación superior, no universitaria, que no da grado de licenciatura. El maestro tiene 4 años de estudio, ahora le han agregado un año más, pero no es licenciado. O sea que un tipo que es maestro y tiene título de maestro en Argentina no puede hacer una maestría. Ahora las universidades han diseñado licenciaturas en 1 año, 2 años para licenciar a los docentes para que a su vez estos puedan hacer sus maestrías y doctorados. Bueno, uno puede decir que el indicador de profesionalización es el título y en ese sentido uno observa a lo largo de los años un proceso de profesionalización de los docentes. Segunda dimensión de la profesión es la autonomía, que es una consecuencia de lo primero. Se dice que un tipo es un profesional cuando él es el que tiene autonomía en el trabajo, quiere decir que él se da su propia regla. Autónomos, viene del griego. El nomos es la regla, la norma. Uno se da la norma, uno sabe qué es lo que tiene que hacer. No está el director del hospital que le dice al cirujano, corte la cesárea, me la va a hacer vertical, la hace horizontal. Es el que sabe, el que decide. No hay un programa que el del Ministerio de Salud dice hay que hacer la cesárea. El que sabe decide si hace cesárea o no hace cesárea, si hace un corte vertical, hace un corte horizontal. Él decide.
Esa es la autonomía. Y con respecto al tema de la autonomía, aquí hay una gran confusión en América Latina. Ni yo lo tengo claro todavía, cómo medir la autonomía. Porque en las encuestas nosotros hicimos una serie de preguntas. Le poníamos una lista de actividades, de decidir sobre contenido, disciplina, regla de disciplina, sistema de evaluación. ¿Usted le parece bien cómo está? ¿Quiere más autonomía o quiere más regulación? Entonces, ahí en el conjunto de los docentes hay como diferentes opiniones. Hay un porcentaje que quiere más autonomía, por ejemplo, para definir las reglas de convivencia en la escuela. Hay otros que quieren más regulación, que no quieren tomar decisiones. No, que sea la Secretaría de Educación Pública que ponga el reglamento. Yo no quiero crear el reglamento en la escuela. Hay individuos que demandan reglas, que no quieren libertad, no quieren autonomía, porque eso es responsabilidad. Hay otros que no, dicen, no, déjeme, si es un profesional el docente, ¿por qué no se le definen grandes objetivos para cada año escolar? Y después que sean los profesionales de la educación que decidan cómo enseña, cuándo lo enseña, con qué secuencia. Si la actividad la regulamos, le decimos cómo tiene que enseñar, qué tiene que hacer cada día, está todo regulado, hay un supervisor, un director que te está mirando. Entonces ya no hay autonomía, entonces se convierte en una especie de operario. Uno tiene que obedecer reglas nada más, tiene que conocer la regla y aplicarla. Y hay alguien siempre que te está vigilando. Entonces esto sobre la autonomía es un tema muy complejo. Ya le digo, este joven colega que se doctoró con la tesis de la proletarización, él demuestra con una serie de preguntas que hace medio discutibles también. Acá viene el tema después de cómo se mide la autonomía, cómo se define el concepto. Después hay que encontrar indicadores, es decir, elementos observables que me permitan detectar la presencia o no presencia de esa cualidad que yo llamo autonomía. Y ahí es complicada la cosa. Entonces, autonomía, ahí está discutida. Piénsenlo ustedes, eso sienten más. Son más autónomos los de la privada que los de la pública. Los de la universidad somos mucho más autónomos. Yo ni conozco al jefe del departamento de sociología de la universidad, ni me importa. A mí me ponen los alumnos en el aula, yo decía, hay una materia que se llama Sociología de la Educación, puedo enseñar lo que quiero, como quiera, puedo evaluar, sí, bueno, hay unas reglas mínimas, pero cada uno hace lo que quiere. Ahora, un maestro de primaria sospecho que no tiene la autonomía que tengo yo. Eso es un tema de observación empírica, de estudio. ¿Son más autónomos los profesores de una privada, que tiene un propietario ahí, o está el cura de la orden, o el de la pública? No sé, es bueno, es malo, eso es materia de observación empírica. Sería bueno hacer estudios, investigaciones. A ver, autonomía, concepto, definirlo, armar una batería de preguntas, indicadores y comparar. Los más viejos por ahí se pueden dar ciertos lujos que los más jóvenes no. Los de los públicos son hipótesis, después las podríamos observar, a ver si efectivamente es así. Es un tema de observación, de análisis, de investigación. Y la tercera cualidad de la profesión es, dijimos, conocimiento complejo, autonomía. La tercera es vivir de esto. Futbolista profesional cobra, vive de esto. No es un amateur, es todo lo contrario del desinterés, de la vocación. El profesional cobra. ¿Viste? Los médicos, ¿no? Los viejos profesionales, como quieren conservar su imagen, ellos no cobran. Dice, pase por mi secretaria, yo no toco el dinero. Pues vaya con la secretaria, ¿no? No quieren hablar de dinero los médicos. ¿No? Yo cobro honorarios, honores. Ellos todavía son herederos de esa vieja. Tiene más prestigio decir que son, digamos, consagrados a la medicina, pero después pasa por la secretaría y uno tiene que pagar, ¿no es cierto? Y pagar una suma bastante considerable en muchos casos. O sea, el profesional vive de la actividad, es la antítesis del otro, del vocacional. Y la última cualidad del profesional, que a veces también obsesiona a los maestros, es el tema del prestigio. A la actividad profesional la sociedad le otorga un reconocimiento y un prestigio mayor al que al no profesional. Tiene más prestigio un ingeniero que un técnico. El prestigio, ojo, es un salario simbólico muy importante. A eso le llamamos los sociólogos capital simbólico, capital de reconocimiento. Fama, prestigio, reconocimiento, es muy importante. Es un capital y la gente persigue ese capital. Hay gente que tiene mucho dinero y quiere ser famoso, quiere ser reconocido, querido, creído. Y muchas veces uno de los lamentos o de las quejas de los docentes es que no somos reconocidos, que hay una especie de fantasía de que antes éramos más reconocidos, una cosa muy absoluta así. Yo como tiendo a aterrizar los problemas, digo, bueno, a ver, ¿el prestigio dónde tenía? ¿Con quién? Todo es relativo. Todavía hoy en una comunidad latinoamericana donde la mayoría de los padres son semianalfabetos, el maestro tiene un alto prestigio porque es que tiene más capital cultural. Ahora, claro, si uno es maestro en mi barrio, en la ciudad de Buenos Aires, es probable que el promedio de escolaridad de los padres sea superior a la escolaridad del maestro. Un maestro tiene que enseñar en mi barrio a hijos de universitarios. Y obviamente ahí el universitario. Ahora, el universitario siempre consideró al maestro un pobre maestro de escuela. Esto en el siglo XIX, en México,
Me causaba gracia porque era un tema, siempre es un tema permanente, esto que antes tenían prestigio, ahora no tenemos prestigio. En el siglo XIX, cuando recién comenzaban a construirse, la queja ya estaba entre los docentes de esa época. Claro, ¿quiénes no les reconocían prestigio? Los colegas universitarios, los ingenieros, los médicos del México de 1880, siempre despreciaban a ese pobre maestro de escuela. Pero era relativo. Pero los campesinos al contrario, los campesinos los recontra respetaban, era un ídolo, ¿no? Era el que representaba el conocimiento, el saber. Así que no existe el prestigio en general. Hay que ver dónde, en relación a qué. Todo es relacional, no hay esencias, no hay sustancias. Entonces, por ejemplo, cuando mis alumnos me dicen, pero profesor, ¿para usted qué es un maestro? No, una pregunta mal formulada. ¿Maestro cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Con quién? No existe una esencia, maestro. Lo que existe en la sociedad son relaciones. Entonces el maestro es lo que es porque hay ingenieros. En relación con un ingeniero es distinto, es una cosa. En relación con un analfabeto es otra cosa. El PRI es lo que es en relación al PAN. Es así, el PAN es lo que es en relación... Todo es relacional. Y América es en relación a las Chivas. River es en relación a las Bocas. En serio, todo es relacional. Padre, dice la esencia de padre. Padre es padre porque hay hijo y madre. Es la relación lo que existe en la sociedad. El punto de vista relacional es muy importante. Hay hombres, entonces hay mujeres. Entonces no se entiende lo femenino sin lo masculino. Es una relación. Si cambia la condición masculina, cambia la femenina. Si cambia el PAN, cambia el PRI también. Aunque permanezca igual. La sociedad, aunque la escuela sigue siendo la misma, dice, no, la escuela es la misma que en el siglo pasado, es la institución que menos cambia. Pero si cambió la sociedad y la escuela sigue siendo la misma, la escuela ya no es la misma cosa. Ahora se las llama obsoleta. Antes era la escuela. Si es lo mismo hoy, no es lo mismo socialmente. Porque si el resto cambió, es otra cosa, ¿se entiende? O sea, el punto de vista relacional. Bueno, el prestigio es fundamentalmente relacional y para mí es el resultado como dicen los demás se los dará por añadidura. O sea, si uno tiene cultura, conocimiento, autonomía, va a tener prestigio. Yo no creo que se pueda hacer una campaña para elevar el respeto y el prestigio del docente como creen algunos. En España la derecha, por ejemplo, dice cómo no se respeta a los docentes. Ahora ahí tiene una política, han creado en la Comunidad de Madrid, del Partido Popular, hace tiempo, una ley ¿cómo le llaman? Donde convierten al maestro en autoridad pública, como un policía, de manera tal que si uno insulta a un maestro, tiene más penalidad que si insulta a un ciudadano cualquiera. Si usted insulta a un policía, es una figura de la contravención, delito, no sé cómo se llama, es más grave que si usted insulta al panadero de la esquina. Así que mejor insulta al panadero, al de la tortillería, que al policía. Bueno, entonces hay esta cosa voluntarista. Pongamos por ley, como decía yo, el prestigio, el capital simbólico no se impone por ley. Siempre es el resultado de algo. No basta hacer una campaña pública, respete a su maestro, regálele el día al maestro, hágale un regalo, saque ese sombrero cuando vea un maestro. O sea, nos van a reconocer, nos van a otorgar un crédito, un prestigio en la medida que cambien los otros factores. Básicamente, creo yo, la cuestión del conocimiento racional técnico complejo, porque los problemas que tenemos que resolver son cada vez más complejos. Yo sintetizo diciendo que hay como dos grandes figuras en el panorama. El maestro tecnocrático, que junta mucho conocimiento, mucha psicología, tecnología educativa, competencias, en fin, todo el rollo, el verso científico-técnico, pero con neutralidad política. De política no se mete. Hay un tema de la politización, que es otro tema muy interesante. Yo no puedo entender este oficio que tiene que ver con la transmisión de cultura como independiente de los grandes temas de la sociedad. Nosotros tenemos un oficio que es estructuralmente político. En la misma introducción de este seminario me dio gusto escuchar a María Eugenia hablar de los grandes temas de la humanidad, los grandes problemas de la humanidad que viven nuestras sociedades contemporáneas. No fue arbitrario esto. Quizás en un congreso de microbiología, no sé qué, no tenían por qué meterse con los grandes temas de la humanidad en el congreso de microbiología. Pero en un congreso sobre educación y pedagogía y formación docente, la actividad de transmisión de la cultura está implicada, tiene que ver con todos los grandes problemas de las sociedades contemporáneas, cada vez más, porque el conocimiento, yo veo el sistema escolar y al maestro como un agente, llámelo como quiera, facilitador, transmisor, a mí me importan las palabras. Es alguien que coproduce el conocimiento para que este conocimiento, que es un capital tan valioso, se incorpore en las personas. Ese conocimiento que está en los libros, que está objetivado en las fórmulas, los libros,
se incorpore literalmente en el cuerpo de las personas, se requiere del maestro y del sistema escolar. Y este conocimiento hoy en día es un capital. ¿Por qué quiere decir capital? Un capital es una riqueza que produce riqueza. Es el equivalente funcional a lo que era la tierra antes. En las sociedades capitalistas agrarias, el capital dominante era la tierra. El que tenía la tierra tenía también el poder y la riqueza. O sea que el tema de del desarrollo del conocimiento en las personas es un tema político porque tiene que ver con la distribución de un capital. Y la posesión de este capital va a determinar el lugar que las personas van a ocupar en la sociedad, dominantes o dominados, poseedores o no poseedores. Eso es profundamente político. El saber es poder. ¿Cómo se puede decir que esta es una actividad neutra, que la política, no la partidización de la escuela, ojo, la política en este sentido amplio, que tiene que ver con la distribución del poder en una sociedad? No concibo un maestro, por eso soy crítico de aquellos que proponen un maestro muy sabio, muy técnico, mucha tecnología, psicología, ciencia de la educación, doctorado, pero neutralidad política. No existe la neutralidad política. Más vale asumir conscientemente posición en nuestras sociedades, por una sociedad más justa. Hoy en día, la construcción de una sociedad más justa, y este es el gran problema de las sociedades latinoamericanas, que no son, los grandes países, México, Argentina, Brasil, no son sociedades pobres. Son sociedades donde hay pobres, pero son sociedades ricas. Tenemos un problema fuerte de distribución de la riqueza. Quizás si uno, no conozco Honduras, Haití es pobre, ahí no hay para repartir. Hay pobre, es una sociedad pobre, es un estado pobre. Ahí el problema es de producción, de crear riqueza y distribuirla bien. En la nuestra no digo que no haya un problema de crecer, hay que crecer, pero hay un gran problema de distribución de la riqueza. Y este conocimiento hoy en día es riqueza. O es riqueza que produce riqueza. Usted con conocimiento obtiene ingresos y la cantidad de conocimiento que una persona obtiene determina su lugar en la sociedad. Entonces yo prefiero un profesor tecnocrítico, o sea, dotado de las mejores armas científicas para resolver nuestros problemas. Enseñarle a leer y escribir en español e inglés a un chico que habla una lengua aborigen es un desafío científico técnico. ¿Cómo se hace eso? Yo, mis respetos. Es tan complejo como curar un cáncer o más complejo que curar una gastroenteritis, créanme. Eso se requiere de mucho conocimiento, de psicología, didáctica, mi respeto a la pedagogía y a la didáctica, ahí el sociólogo se calla, pero requiere también un compromiso político, porque enseñar el inglés hoy es dar poder, es empoderar a las personas, y las comunidades se han dado cuenta que hay lenguas que tienen más poder que otras, que garantizan más beneficios que otros. Yo no digo que no hay que enseñar las lenguas propias, me encanta. Un siciliano hoy en día en Italia habla siciliano, habla italiano y habla inglés. Y se puede hacer perfectamente bien. Y eso es riqueza, eso es preservación de diversidad cultural. Pero tiene que hablar inglés uno para poder acceder a ciertos bienes estratégicos en la sociedad. Por ejemplo, para acceder a ciertos conocimientos complejos, si uno no habla inglés, no accede. Si uno quiere acceder a la física moderna, compleja, si no habla inglés, no va a llegar. Porque la física se desarrolla en el mundo de habla inglesa, no en el español. Entonces, si uno quiere acceder a esos bienes, bueno, eso es poder. No es un problema de didáctica, de tecnocrático, es un problema político de fondo. Entonces, es más, diría yo que es un problema de política sin adjetivos. De política, no política educativa, ¿se entiende? Porque, para cómo tenemos una desgracia, con esto cierro para el debate, era más fácil construir una sociedad igualitaria cuando el capital dominante era la tierra o la propiedad de los medios de producción, el capital industrial. Porque esos bienes materiales, cuando uno tenía poder, si uno conquistaba el poder, la podía repartir. ¿Sí? Todas las sociedades tienen experiencia de reforma agraria. Si uno tiene la relación de fuerza favorable, lucha políticamente, obtiene el poder y hace la reforma agraria. Dice, usted era propietario, le expropio y la divido la tierra, o la vuelvo propiedad colectiva. Con la matemática no lo puedo hacer. El conocimiento no se puede repartir. Por eso digo, es muy difícil construir. Ahora, es más difícil hoy, en este capitalismo, en estas sociedades, construir sociedades justas, porque esta riqueza que es estratégica, que es el conocimiento, primero, no se reparte. Sería fácil, ¿no? Llegar al poder, decir, bueno, ahora soy secretario de Educación, desde mañana por decreto todos los mexicanos van a saber ecuaciones. Es muy complicado, y ahí estamos nosotros, los docentes, en este pequeño problema de la sociedad. Nuestra tarea es profundamente política en este sentido noble y estructural de lo que es la política. Bueno, muchas gracias por la atención. Estoy dispuesto a dialogar, a responder o escuchar contribuciones. Gracias.